En la última clase, en el último video, habíamos visto para qué servía el derecho, por qué era necesario el derecho y también por qué sin derecho no sería posible ninguna acción humana. Habíamos dicho que el derecho era tan esencial como el aire respirable, que si el sistema jurídico no cumplía con esta función tan esencial como es la de proteger los bienes jurídicos más importantes, la vida entre las personas sería impensable. ¿Por qué? Porque el derecho era la única herramienta que nos permitía hacer previsibles las conductas de los demás. Todas las ramas del ordenamiento jurídico, civil, laboral, comercial, tratan de tutelar bienes jurídicos, pero cuando lo que está en juego son los bienes jurídicos más importantes o las prestaciones públicas imprescindibles y su lesión o puesta en peligro es extremadamente grave, estamos hablando de robos, de abusos sexuales, de homicidios, ahí recién tiene que intervenir el derecho penal. Entonces hablábamos de una función de última ratio del derecho penal para proteger en forma subsidiaria a los bienes jurídicos fundamentales y a las prestaciones públicas imprescindibles. También en el video anterior habíamos clasificado al derecho en una parte general y otra parte especial. La parte general respondía a tres preguntas fundamentales: ¿qué es el derecho penal? Y eso lo estudiaba la teoría de la ley penal. ¿Qué es el delito? Y esto lo estudia la teoría del delito. Y también ¿qué es la pena? Y esto lo estudiaba la teoría de la pena o de la teoría de la coerción penal. También habíamos visto que entre el derecho penal y la realidad concreta tenía que haber necesariamente un intermediario, y ese intermediario era el derecho procesal penal. Dijimos que el derecho procesal es ese instrumento que tiende a darle vida práctica a los derechos y a las garantías que están contenidas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales con igual jerarquía. Habíamos terminado nuestro primer video diciendo que el derecho procesal era indispensable para traducir la norma penal abstracta en realidad concreta, para administrar, como decía Calamandrei, el pan de la justicia entre los ciudadanos. Porque de lo contrario, si el derecho no sirve para traducir sus premisas en realidad concreta, en realidad cotidiana, entonces el derecho no serviría absolutamente para nada. Esto último nos lleva de la mano a formularnos otra pregunta fundamental, y es: ¿dónde encaja la justicia adentro del ordenamiento positivo? Es decir, en otras palabras, ¿a dónde voy a ir a buscar la justicia o la injusticia de un ordenamiento? Esto es lo que vamos a tratar de resolver en los próximos 15 minutos. Y como ya lo anticipamos, el problema que se plantea no es menor. ¿Por qué? Porque de su formulación y de su contenido depende, en definitiva, que el sistema logre o no logre su objetivo. Un derecho injusto, si así pudiera hablarse, sería la mayor de las injusticias. Para decirlo de otra forma, ¿el derecho es solo la norma vacía? ¿El derecho es el valor que hay detrás de esa norma? ¿O el derecho es también lo que pasa en la praxis, lo que pasa en la realidad, más allá de lo que digan los valores y lo que digan las normas? Según la teoría tralista, que es la que postulamos, que es la teoría de Goldsmith, el derecho está formado por estos tres universos, pero lo está al mismo tiempo. Es decir, el universo normativo, las leyes; el universo axiológico, los valores; y el universo fáctico, que es lo que ocurre en la realidad. El sistema de valores existente en una sociedad determinada es el que tiene que guiar al ser a lo que tiene que ser. Es decir, la norma positiva, el mundo normativo, se nutre de esos valores y trata de transformar la realidad a través de su efecto coercitivo. En un mundo ideal, obviamente, estos tres universos se confunden en uno solo. ¿Por qué? Porque las normas en un mundo ideal se identificarían plenamente con los valores sociales y estas normas serían la perfecta reglamentación de estos valores. A su vez, en un mundo ideal, estas reglas se aplicarían perfectamente, siendo aceptadas y siendo respetadas por todos los miembros, por todos los integrantes de esta sociedad. Pero ¿qué pasa en el mundo real? En el mundo real esto no es así. Las normas no siempre se condicen con los valores sociales y además no se aplican para todos los casos ni por igual. Hay fenómenos de cifra negra y de selectividad que ahora vamos a analizar. ¿Por qué? Porque el mejor ejemplo de que en la praxis esto no se cumple tan así es lo que la doctrina denomina cifra negra. ¿Qué es la cifra negra? La cifra negra es la diferencia entre los delitos cometidos y los delitos penados, es decir, es la suma de todos los delitos que quedan impunes.
Y otro ejemplo de que esto no funciona tan así en la praxis, esto del mundo ideal, del mundo de los valores, y que estos valores impregnan de sentido a la norma, tampoco se cumple cuando estudiamos el problema de la selectividad penal, que ha sido tan denunciada por la criminología crítica, en especial en nuestro país, el profesor Zaffaroni y Alessandro Barata, para poner un ejemplo en Italia. ¿Qué señalan estos autores? Entre otras cosas, señalan que el poder punitivo siempre atrapa a los más débiles, es decir, a los vulnerables. De ahí que se venga tanto hoy en día a hablar de la selectividad propia del derecho penal y también de un derecho penal del enemigo. Muy bien. A pesar de esto, a pesar de estas críticas, hay que insistir en que aún cuando la realidad diste del mundo ideal prometido por una coherente escala de valores, es deber del jurista hacer todo lo posible para que estos dos mundos se vayan acercando todo lo que puedan. Fíjense, en nuestro derecho positivo, la escala de valores ha ido incluso tomando cuerpo normativo a través de los principios que se encuentran expresamente plasmados en el derecho constitucional y en el derecho internacional de los derechos humanos. Esto implica que muchos de los valores esenciales que se encuentran en nuestra Constitución ya están ahí y forman parte de ese universo axiológico. Es decir, la axiología ha sido traducida en normas positivas que están introducidos en los textos constitucionales y en los tratados internacionales de derechos humanos. En resumidas cuentas, nosotros tenemos un universo jurídico que está compuesto por tres compartimientos, uno valorativo, otro normativo y otro fáctico, a lo que debe agregarse, por supuesto, la finalidad que debe intentar cumplir todo el sistema jurídico en general, es decir, garantizar la seguridad jurídica que permita la vida del ser humano en sociedad. Si el sistema de valores es coherente, si el sistema de valores trata de buscar la justicia en nuestro derecho, insisto, esto tiene que ser así porque la Constitución Nacional y porque los pactos internacionales con igual jerarquía, esto lo declaran expresamente, la consecuencia de un buen sistema de valores va a ser que a mayor cumplimiento de las reglas por parte de los ciudadanos, mayor seguridad jurídica, mayor tranquilidad, mayor justicia y por ende mayor felicidad entre las personas. Pero cuando esto no sea así, tendrá que intervenir el mundo normativo para lograr que la realidad tienda a ese ideal de justicia que está definido y que está protegido por los principios constitucionales. Fíjense que la última trama de la protección jurídica la brinda el sistema penal, última ratio, y a su vez, para lograr que el derecho penal de la fase legislativa pueda pasar a la fase ejecutiva, se precisa del derecho procesal. El proceso es entonces ese necesario tamiz, ese necesario puente entre la teoría y la práctica, ese puente que tiende a traducir la teoría penal en concreta actuación de la ley. Pero si nosotros termináramos aquí nuestro análisis, pecaríamos gravemente de parcialidad, porque fíjense que hemos evitado analizar la contracara del problema de la justicia. ¿Cuál es la contracara del problema de la justicia? El problema de la libertad. Y con esto puede decirse que llegamos al punto central, al núcleo duro de todo el gran problema de la ciencia procesal, que es el eterno y concitado diálogo entre la libertad y la justicia. ¿Por qué? Porque el proceso tiene que servir ante todo para que la sentencia sea justa. Y la justicia exige, por un lado, la correcta actuación de la ley penal, por supuesto, pero obviamente, si alguien ha cometido un delito, que ese que cometió un delito, que las pague, que se le imponga eventualmente una pena, pero también es un deber de justicia proteger la libertad del ser humano e impedir que bajo ningún pretexto académico, jurisdiccional, del tipo que sea, un inocente pueda ser condenado. La finalidad del proceso es, a no dudarlo, realizar la idea de justicia que está prometida en la Constitución. Pero para eso es necesario no perder nunca de vista que a la justicia tanto le interesa el castigo de un culpable como la libertad de un inocente. Y de esto se deduce que si para proteger a la sociedad de la anarquía es a veces necesario que el derecho ordene imponer penas, también es necesario que el ordenamiento jurídico extreme todos los cuidados para la protección de las personas inocentes. Nos enfrentamos entonces a una doble finalidad del derecho procesal penal. Por una parte, se ayuda a brindar ese último tramo de la seguridad jurídica
que en general es logrado por todo el sistema jurídico, cuando lo que están en juego son los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más intolerables, interviene el derecho penal, y el derecho procesal penal, que traduce en realidad esta protección abstracta que brinda el derecho penal. Y esto se logra interviniendo en concreto cuando los bienes jurídicos más importantes resultan afectados por las acciones más intolerables. En este sentido podemos decir que el derecho procesal tiende un puente entre la norma penal material abstracta y la realidad concreta, es decir, entre la norma penal y la efectiva imposición de una pena a quien ha cometido un delito. Pero por otra parte, y este es el problema central, el proceso tiene que tutelar al mismo tiempo el interés individual por la libertad, que es un valor humano, que es un valor inalienable, que no puede ser soslayado bajo ningún pretexto. Libertad individual y defensa social resultan así la cara y la contracara de una misma moneda. Resultan los dos valores en juego en esta delicada ecuación del derecho procesal. Esto debe lograrse para no caer en una visión parcializada de la justicia, donde solo veamos las garantías o donde solo veamos la eficacia. Es decir, hay que lograr un punto de equilibrio entre estos dos extremos, que los dos son igual de intolerables. El ordenamiento jurídico penal, sustantivo y procesal disciplina la defensa de la sociedad ante el ataque intolerable de sus bienes fundamentales, de tal modo que también protege al individuo y lo hace de dos maneras. Como miembro de la sociedad, lo protege al brindarle protección jurídica contra los ataques a sus bienes más importantes, la vida, la libertad, la propiedad. Pero frente a la posible imputación falsa de un delito, también se lo protege. ¿Por qué? Porque tiene que asegurarse su defensa durante la sustanciación del proceso. Y no solamente su defensa, sino una efectiva defensa, un real derecho a la defensa en juicio. Visto así, entonces, desde ambos aspectos, el derecho procesal queda instaurado como instrumento de justicia y como garantía de libertad, como herramienta indispensable para aplicar la ley, pero también como salvaguarda contra las restricciones arbitrarias de los derechos por parte del Estado. De esto se sigue que es falso afirmar que un derecho penal justo sea restrictivo de la libertad humana. No es limitación de la libertad, dice el príncipe del derecho penal Francisco Carrara, el impedimento o la amenaza penal que se interpone entre un asesino y su víctima. ¿Por qué? Porque la libertad humana no es otra cosa que la facultad de ejercer la actividad propia, pero sin lesionar los derechos de los demás. La libertad de cada uno tiene que coexistir necesariamente con la libertad igual de todos. Por eso, sabiamente, dice el artículo 32, inciso segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos, que los derechos de cada uno están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en un estado de vida democrática. El sistema procesal tiene entonces que lograr este sano equilibrio entre la búsqueda de la verdad para poder realizar la ley penal en concreto y las garantías fundamentales de todo ser humano que los textos supremos consagran y que bajo ningún pretexto pueden ser soslayadas. Esto nos lleva finalmente de la mano, en forma directa, al tema de nuestro próximo video. ¿Por qué? Porque la búsqueda de la verdad como meta del procedimiento no puede hacerse a cualquier costa. Había una vieja jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal Federal, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que decía que no existen los derechos absolutos. Y la búsqueda de la verdad, que es un principio rector en el procedimiento penal, que puede ser un principio fundamental y valiosísimo en el procedimiento, no es el único que existe. Y si vos querés saber sobre las relaciones entre esta búsqueda de la verdad y el resto de las garantías constitucionales en el derecho procesal penal, te invitamos a ver nuestro próximo video. Para despedirnos te hacemos un resumen de lo que hemos aprendido en el video de hoy. Primero, el derecho no es hecho, no es lo que ocurre en la praxis. Segundo, el derecho no es lo que dice la norma, no es solamente la ley abstracta, no es lo que dice el legislador, y el derecho tampoco es el sistema de valores que tiene que estar contenido en una norma. ¿Por qué decimos que el derecho no es hecho, ni es norma, ni es valor? Lo decimos simplemente porque el derecho es hecho, es norma y es valor, pero lo es a un mismo tiempo. Obviamente, tiene que haber un sistema de valores que impregne a la norma para que trate de llevar al ser a lo que tiene que ser. Si esto no ocurre, la vida sería imposible. Sin seguridad jurídica no hay ni siquiera la posibilidad de realizar ninguna acción humana. No hay acción humana posible sin cálculo jurídico. Pero ojo, también hay seguridad jurídica adentro de un campo de concentración.
Por eso es fundamental establecer cuáles son esos valores que tienen que impregnar a la norma para que lleve al ser a lo que tiene que ser. Obviamente, en un mundo ideal, estos tres universos normativo, valorativo y de la praxis estarían unidos en uno solo. ¿Por qué? Porque las normas contendrían los valores aceptados por la sociedad y en la praxis la ciudadanía cumpliría esas normas. No habría diferencia entre el mundo normativo, valorativo y el mundo de los hechos de la realidad. Ahora, en un mundo real esto no es así. Siempre hay una mayor o menor diferencia entre estos tres universos jurídicos. Pero aunque en la praxis no se cumplan las normas y aunque las normas no reflejen realmente el contenido de valores que deberían reflejar, como juristas es nuestro deber hacer todo lo posible para que estos tres universos se achiquen lo máximo posible. Si querés saber y si querés profundizar sobre el problema de la libertad y el derecho procesal penal, si querés continuar con nuestro curso de introducción al derecho procesal, espera hasta el próximo video.